Yo quiero poner una imagen. ¿A quiénes les gusta ir al cine? A ninguno, muy bien. Ahí hay la imagen de una película. ¿Saben qué película es? ¿Cómo se llama? Intensamente. ¿De qué trata esta película? De una nena que sufre un cambio muy drástico. Yo no la vi en la película, leí el comentario nada más. Sufre un cambio muy drástico de mudanza y en ese cambio empiezan a haber problemas en su interior y en su cabecita empiezan 5 emociones a luchar, a interactuar y a competir para dominar las acciones, conductas y palabras de esta niña. Dentro de esas 5 emociones hay una emoción que se llama furia. ¿Recuerdan? Y esta emoción se manifiesta en esta nena cuando esta nena sufre injusticia o pasan cosas que no son las esperadas o no son como ellas quieren que salga. Entonces la furia empieza a dominar su conducta, su forma de hablar, su forma de actuar y toma control de esta nena. Muy bien, esta noche vamos a hablar, aquellos que leyeron el texto, el tema de esta noche, en el WhatsApp, vamos a hablar de un tema que es el enojo. El tema es que no te domine el enojo. Que no te domine el enojo. Matías dijo al principio, ¿quién está cansado? Seamos sinceros, yo le digo en esta noche, ¿quiénes de los que estamos acá se enojan? Son enojones. Por ejemplo, en mi casa la Dani. El tema de esta noche es entonces que no te domine el enojo. El enojo es algo normal, natural. Todos nos enojamos. Todos perdemos en algún momento el control. Nos domina el enojo. Es normal. Es normal tener enojo. Y el enojo puede ser controlado también. Y este enojo podemos decir que es bueno. Porque el enojo controlado nos ayuda también a estar firmes ante algo que está mal. Si nosotros tenemos un hijo que se porta mal, tenemos que enojarnos dentro de los límites que Dios pide, que Dios marca, y vamos a mostrar disciplina, vamos a corregir. Y le vemos al Señor Jesús también en una actitud de enojo en el templo, donde Él pone límites, Él ordena cosas con el enojo, un enojo controlado. Pero hay un enojo descontrolado, que supera los límites normales. Es un enojo que nos controla a nosotros, nos domina, nos hace hacer cosas que no queremos hacer, nos hace decir cosas que no queremos decir. Y muchas veces este enojo descontrolado nos hace hacer cosas graves y que pueden marcar todas nuestras vidas. Y tengamos esa sensación de no arrepentirnos nunca. Lo que hice aquel año no me perdonó. El enojo me controló, me dominó, manejó mis acciones, manejó mis palabras. El enojo pasó, pero aquella herida que produje en mi ser amada, en mis hijos, en mis hermanos, perdura. Entonces tengamos cuidado, hermanos, con el enojo descontrolado. Y vamos a hablar de eso en esta noche. Efesios capítulo 4, versículo 26. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados.
Entonces podemos decir que un enojo controlado es aquel enojo que reacciona momentáneamente y luego desaparece, luego sale, vuelve toda la normalidad. No ha crecido, es un enojo que no ha llevado tiempo, que no ha morado en mi corazón tiempo, sino que es algo que fue del momento, puso algunas cosas en orden, pero no se quedó en mi corazón. Y un enojo descontrolado es aquel enojo que yo me enojé, estuve todo el día enojado, llegó la noche, seguí enojado, no pedí perdón, no busqué al Señor, me fui a dormir, abracé ese enojo esa noche, no confesé mi pecado. Y ese enojo en ese corazón se quedó. Y nosotros no nos damos cuenta de que ha quedado ahí. Es un enemigo invisible que ha quedado en nuestro corazón, que no ha sido tratado, que no ha sido resuelto, que ha pasado toda la noche durmiendo con nosotros y se ha levantado el otro día, peor. Un enojo que ha crecido, un enojo que se ha convertido en ira, en odio, en rencor, en venganza, en celo. Y pasan los días y ese enojo no se va. Ese enojo ya vive en nosotros. Ese enojo ya nos controla, ya nos domina, ya nos condiciona. Un enojo descontrolado, un enojo que domina nuestras vidas. En la palabra de Dios nosotros tenemos a un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, que era muy enojón. ¿Saben quién era? ¿Alguien lo conoce? Bien enojón. Creo que escuché Tomás. Cualquier cosa escuché. Creo que también escuché a Moisés por ahí. Bueno, en la Biblia encontramos a un hombre de Dios que hizo uno de los milagros más grandes que están en la palabra de Dios, pero era enojón. Este hombre era Moisés. Y vemos en la palabra de Dios varios episodios de enojo de Moisés. Vamos a hablar un poquito, analizar y sacar enseñanzas de estas conductas de Moisés. El primer episodio que vemos de enojo de Moisés lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 2. Por razones de tiempo, hermanos, no lo vamos a leer. Léanlo en su casa, anótenlo si quieren. Moisés había sido criado en el palacio de Faraón y una tarde él decide salir a dar una vuelta, decide salir y ver a sus hermanos hebreos, judíos que estaban siendo esclavos en Egipto. Y él empieza a mirar cómo sufrían los hebreos, cómo sufrían maltrato, cómo trabajaban. Y de pronto ve a un egipcio golpeando y maltratando a un hebreo. Y Moisés se llena de ira, se llena de enojo. Dice que ve para todos lados y no encuentra a nadie, planea y planifica matarlo. Y lo mata a este egipcio. Su odio lo llevó a matar a este egipcio. Luego lo escondió en una arena. Pero por este grave error que ha cometido, de un enojo, tuvo que huir a la tierra luego de Madián. ¿Qué opinan? Vamos a analizar esto. ¿Moisés tenía un enojo controlado o un enojo descontrolado? Les voy a ayudar un poquito. Tenía un enojo descontrolado. ¿Y cuáles son las características de un enojo descontrolado? Que vive hace tiempo en el corazón. Y Moisés tenía seguramente en su corazón molestias con el pueblo de Egipto. Aunque había sido criado, pero él sabía
que su madre un día tuvo que abandonarlo en un río, culpa de los egipcios. Moisés sabía y veía el maltrato de los egipcios durante años, cómo maltrataba a su pueblo. Y Moisés tenía ese enojo, tenía esa frustración, tenía esa sed de venganza, años. Ese enojo estaba convertido en ira, en odio. Y ese enojo es tan peligroso, aunque no lo vemos y no lo sentimos, pero en cualquier situación mínima explota. Y se presentó la situación mínima ante Moisés. Y no fue un enojo momentáneo, fue un enojo de años al ver el maltrato y lo mató. En su corazón guardaba frustraciones, rencores, venganza, amargura. Y esta bomba explotó. Este enojo descontrolado lo llevó a cometer este crimen. Varones, y yo tengo algunos ejemplos para varones, pero mujeres también piensen en cosas que les puedan pasar. No sé si les ha pasado, varones, un día organizan, esta tarde voy a jugar al fútbol y les viene, a mí me venía esa alegría, ¿no? Cuando voy a jugar al fútbol, qué lindo, vamos a jugar, la tarde está ideal, la noche. Vamos motivados, contentos, alegres a jugar al fútbol. Y en la primera patada que me dan en la cancha, yo reacciono y me largo a pelear a trompadas. Va manejando por la calle, tranquilo, escuchando música, esa música cristiana. De pronto alguien te encierra y te sale un enojo de adentro y empezás a insultar, a gritar y a querer pelear. Quizás llegas a tu casa y la comida no te gustó. Y le retas a tu mujer, la tratas mal, a tus hijos. Al perro ahí le metes una patada al pobre perro también. Explota el enojo por cosas sencillas que no significan tanto drama. Pero yo reacciono, exploto. Porque en mi corazón hay un enojo descontrolado. Un enojo ya que lleva mucho tiempo. Y no fue la patada en el fútbol la que me hizo pelear la trompada. Fue ese enojo que lo tengo guardado de hace tiempo. Fueron esos rencores, fueron esas frustraciones, fueron esas burlas, fueron esos sufrimientos y cuántos traumas pude haber sentido. Ese maltrato, esa injusticia que me hizo enojar tanto tiempo y tantos años y me ha convertido en una persona enojona. Que ese enojo está en mi corazón. Y ante cualquier mínima situación, ese enojo sale a luz. Explota y hace daño. Sus consecuencias son devastadoras. Salmos capítulo 37. Versículo 8. Deja la ira y abandona el furor, dice la palabra de Dios. No te irrites, solo harás lo malo, con un odio, con un enojo descontrolado, con ira. Solamente harás cosas malas. Esto hizo Moisés. Mató, asesinó por un enojo de años que había en su corazón. Vamos a un episodio más de este gran hombre de Dios, pero seguía siendo enojón. Éxodo capítulo 11. Moisés es llamado por Dios a un ministerio difícil donde
Moisés se resiste, no quería ir, tenía miedo, no se sentía con condiciones. Imagínense la tarea que Dios le había puesto. Tenía que presentarse ante el faraón, el líder principal de la nación más poderosa de ese entonces en el mundo, donde el pueblo hebreo estaba cautivo, y Dios le dice a Moisés que se presente ante faraón y que le diga que libere, que le dé libertad a su pueblo. Moisés obedece a Dios después del tratamiento que Dios hace, como también hace con nosotros cuando Dios nos llama. Qué lindo es sentirse incapaz, que no tenemos condiciones para servir a Dios. Es ahí donde empieza Dios a hacer la obra, ¿no? No usa Dios personas que se creen que se las saben a todas, ¿no? Moisés tenía esto de bueno, aunque podríamos decir que era debilidad, pero Dios usa eso, transforma y lo prepara y lo presenta ante Faraón. Y Moisés se fue y se presentó ante Faraón y lo hizo 9 veces. Dios le dijo: preséntate a Faraón y dile que libere a mi pueblo, que yo voy a castigarles. Y Faraón no le hacía caso, Faraón no lo escuchaba. Faraón corría a Moisés de su presencia. Y se habían pasado 9 veces que Faraón se presentaba y sentía el mismo rechazo. Moisés se exponía ante Faraón y Faraón no escuchaba. Ya tenía un punto Moisés de frustración importante en su vida. Muchas cosas habrán pasado por su cabeza de decir: ¿para qué Dios me llamó? Mi ministerio no tiene sentido, no vale para nada. Dios le dice por 10ª vez: Moisés, preséntate ante Faraón y diles que libere a mi pueblo. Moisés por 10ª vez va y se presenta a Faraón, y Faraón no escucha. Dice Éxodo capítulo 11, versículo 8. Miren cómo reacciona Moisés. Y ardiendo de ira, salió Moisés de la presencia de Dios. Ardiendo de ira. Yo me pongo en el lugar de Moisés. No sirvió para nada. Ardiendo de ira sale de la presencia de Faraón. Es entendible, ¿no? Moisés ya estaba cansado, ya se sentía frustrado, ya tenía miedo, ya dudaba, y Dios seguía sin responder. 10 veces tuvo que presentarse ante Faraón, y Faraón endureció su corazón. Esta sensación de frustración, de un enojo que fue quedándose en su corazón, se convierte en ira, en frustración, en un enojo descontrolado. Su ministerio, frustrado, se llenó de ira ante la presencia de Faraón. ¿Te has sentido así? ¿Vos que estás sirviéndole al Señor? ¿Te has sentido con ira? ¿Te has sentido frustrado? ¿Te has enojado mucho? En casa de mi abuelo, varios años antes que exista la iglesia que estaba en Miguel Cané, donde después él se congregaba, en casa de mi abuelo hacían reuniones familiares, era un anexo, no sé bien de qué iglesia. Y él hacía reuniones en casa, y las reuniones, dice, me contaba mi papá,
que se hacía debajo de un árbol muy grande que había en el patio. Y las reuniones eran cerca del atardecer, ya casi la nochecita. Y a la hora de la reunión, en la casa de mi abuela había muchas gallinas. Empezaba la reunión y también empezaban las gallinas a querer dormir arriba de ese árbol, en una rama que había ahí baja, que las gallinas subían y se ponían a dormir. Comenzó la reunión, mi abuelo dice que estaba predicando y las gallinas, subía una, subía la otra gallina, subía otra, hasta que subía una y se caía la rama. Todas las gallinas al suelo. Y así volvió el proceso. Mi abuelo predicaba. Y de los que estaban presentes, nadie escuchaba a mi abuelo. Todos veían las gallinas. Y mi abuelo ya se frustró. Mi abuelo era enojado. En las Juárez. Y dice que se cansó y dijo: hermanos, termine con las gallinas. Y salió y empezó a correr todas las gallinas del patio. Se llenó de enojo, de ira. Su ministerio de predicar, él había quizás estado preparando la reunión para compartir con los hermanos y ninguno lo escuchaba. A veces nos pasa también a los que predicamos. Preparamos la reunión, dedicamos tiempo, oramos, nos postramos ante el Señor. Y la iglesia no escucha, está jugando, o no te mira, y uno va sintiendo esa lucha, que es normal, natural. No es aprobado por Dios con actitud de enojo cuando servimos a Dios. No hay motivo válido para decir: yo me enojé, me llené de ira porque tenía razón, porque ninguno me miraba, solamente a las gallinas las miraba. No es motivo justificable para llenarse de ira. Dios no aprueba el enojo descontrolado que se convierte en ira, aún aquellos que estamos sirviendo al Señor. Organizamos una jornada de limpieza, nadie viene, y viene el sentimiento de enojo. No corresponde, porque si vamos a limpiar enojados, Dios nos prueba eso. Hablando de limpieza, quiero agradecer a los hermanos que han limpiado hoy y los domingos anteriores. Que el Señor les bendiga y que les dé fuerza en la tarea que hacen. No hay motivos válidos para servir a Dios con enojo. Nosotros estamos diciendo: Señor, queremos servirte. Yo quiero, Señor, servirte. Yo quiero hacer cosas para vos. Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero tenemos que saber que hay que controlar el enojo. No hay que dejar que el enojo se vaya a dormir con nosotros. Nosotros tenemos que servir al Señor, por más que nos cueste, con amor. Es razonable, es entendible, humanamente justificable enojarse, pero Dios nos pide un nivel más elevado, más alto. El Señor Jesús entregó su vida por nosotros. Murió en la cruz por nosotros. Derramó su sangre para que en nosotros empiece un proceso de santificación. Para que nosotros empecemos a ser diferentes al mundo. Para que nosotros, en un mundo de maldad, de injusticia, de burlas, sirvamos con amor. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes
en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Motivo para enojarnos, para actuar con iras, tenemos de sobra, aún en la iglesia. Y yo también puedo darle motivos a ustedes de que se enojen. Pero el Señor no prueba eso. Porque el Señor hizo mucho por nosotros. Pagó muy caro nuestra redención. Y nosotros tenemos que subir de nivel. Ser distintos. Aquellos que sirven al Señor en esta iglesia con cargos públicos, con ministerios visibles, tienen que ser distintos. Tienen que estar en el otro nivel. Tienen que ser pacificadores. Tienen que ser ejemplos. Por más que haya injusticia, por más que haya desagradecimiento, no es justificativo. Llenarnos de ira. Tenemos que ser distintos. Tenemos que ser ejemplos. Tenemos que enseñar a los que vienen atrás que servir a Dios se sirve con amor. Un episodio más. Éxodo capítulo 32. Moisés sigue sin tratar su enojo. Sigue cometiendo errores. Sigue sirviendo a Dios enojado. Pobre Moisés, ¿cómo lo estamos criticando esta noche? Creo que pocas veces hemos hablado así de Moisés, siempre fue un ejemplo, pero acá estamos viendo cosas oscuras de este gran hombre de Dios. Moisés, en Éxodo capítulo 32, se encuentra en un momento sublime espiritualmente hablando. Él está en el monte de Sinaí. Él está en la presencia misma de Dios. Él ya llevaba 40 días de ver cara a cara a Dios. 40 días sin comer, 40 días sin beber. Estaba Moisés viendo a Dios. Ve la mano de Dios escribir una tabla de piedra, un pacto que le iba a ser entregado personalmente a él. Un momento sublime, tremendo en la vida de Moisés. Y estando en el monte Sinaí, Dios le dice a Moisés: baja porque el pueblo se ha corrompido, el pueblo se ha apartado de mí, baja porque el pueblo está cometiendo idolatría. Pero Moisés, no hagas nada, controla tu enojo, deja que yo me ocupe, no hagas nada, baja tranquilo y yo me ocupo. Moisés empieza a descender y cuando llega a donde estaba el pueblo se encuentra con un gran fiestón. Cantos, gritos, danzas, alegrías, júbilo, jolgorio, fiesta. Nadie se acordaba de Dios, menos de Moisés. Quizás si le preguntamos a alguno de los que estaban ahí de Moisés, capaz que digan: Moisés, me suena Moisés. No lo conozco, Moisés. La estamos pasando bomba acá. Sin Dios, sin Moisés, acá hemos puesto un Dios. Y danzamos y celebramos y fiesta. Sin Dios y sin la guía de Moisés. Se encuentra con esta realidad de Moisés. Dios le dice a Moisés: tranquilo, Moisés. No hagas nada, Moisés. Yo me ocupo. Moisés, ve un becerro de oro. Ve el pueblo danzando a la vuelta y adorando este becerro. Y Moisés explota. La bomba de ese enojo sin tratar explota. Agarra las tablas de la ley y las rompe en pedazos. La ira de Moisés explota. Siempre me llamó la atención la actitud de Moisés en este cuadro. Siempre me llamó
la atención y mucho tiempo no entendí a Moisés cómo puede haber reaccionado así. Y espero que esta noche nos demos cuenta por qué reaccionó así. Espero que ya nos estemos dando cuenta. Imagínense ustedes que mientras dirigía acá Matías, y yo lo veía a él tan compenetrado en la adoración, que ninguno de ustedes esté cantando, que ninguno esté alabando al Señor, cada uno esté molestando. Y entonces Matías agarra la Biblia y le empieza a romper en 1000 pedazos, enojado, porque ustedes no alaban a Dios. ¿Está bien esa actitud, Matías? ¿Está bien? No. Se rompía, dice, nada. Pero romper la Biblia es más o menos como romper las tablas de la ley, algo que Dios había escrito con sus dedos. No entendía por qué reaccionó así Moisés. Porque Moisés tenía frustraciones, tenía enojos en su corazón que no habían sido tratados. Increíble, impensada actitud y reacción de Moisés. Pero ¿saben qué? La ira es así. La ira nos hace actuar, reaccionar, hacer y decir cosas impensadas. Muchos llegaron a decir, no sé por qué hice eso. La verdad que no era yo. He perdido el control en ese momento. Yo no soy así. Yo soy una persona tranquila. Pero en ese momento perdí el control y cometí esa locura. La ira es así. Y la ira no nace en un instante. Lleva su tiempo de enojo guardado en el corazón, de proceso, que espera una mínima situación y explota. ¿Saben que la cárcel está llena de buenas personas? Llena de buenas personas que perdieron un segundo su juicio cabal. La ira los dominó. Hicieron una locura. Y hoy están sufriendo el castigo físico, también sufriendo dolor, quizás por las cosas que hicieron, que no se perdonan, quisieran volver el tiempo atrás, porque han perdido un minuto en su vida de control. La ira los dominó. Esto hizo Moisés. Ese enojo guardado en su corazón hizo que cometiera una locura, algo impensado. Yo creo que Moisés, después que se le enfrió un poco la cabeza, habrá dicho: qué locura hice, qué locura hice, romper las tablas de la ley. Último episodio, el cuarto, lo encontramos en Éxodo capítulo 20. Moisés venía liderando al pueblo de Israel por el desierto y llega a un lugar llamado Sin. Y en ese lugar muere su hermana María, Miriam, la hermana mayor de Moisés, aquella hermana que cuidó a Moisés cuando su madre lo puso en el río Nilo. Muere esta hermana. Moisés no la estaba pasando bien, estaba de luto, estaba triste por la pérdida de su hermana. Y a este sentimiento se le suma algo más a Moisés. Estaban en el desierto, el pueblo tenía sed, tenía hambre, no había que tomar, no había que comer, y el pueblo empieza a murmurar. Empieza a hablar mal de Moisés. Moisés, estando en esa condición de tristeza, de duelo, viene una carga también pesada, el pueblo está murmurando de mí.
y se levantan contra Moisés y le dicen: Moisés, culpa tuya estamos acá. Acá no hay nada, no hay grano, no hay uvas, no hay higos, no hay agua. Moisés, por tu culpa nos vamos a morir en este lugar. Moisés, su corazón estaba lleno de frustración, lleno de frustración, lleno de amarguras, lleno de dudas, con sensaciones y sentimientos muy difíciles de soportar, de cargar, de sobrellevar. Y con estos sentimientos Moisés busca a Dios y va al tabernáculo. Dice que llega al tabernáculo con su hermano Aarón y Moisés se postra en tierra, se arrodilla y dice que inclina su rostro hasta el suelo, hasta la tierra. La palabra de Dios no dice nada de lo que dijo Moisés, pero por cómo Dios responde, Dios leyó los pensamientos o quizás lo que habló, pero deducimos que Moisés en la presencia de Dios empezó a decir: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esta injusticia, Dios? ¿Por qué me culpan a mí? ¿Por qué esta frustración? ¿Por qué me has puesto en un lugar donde sufro tanto? ¿Por qué? El pueblo tiene sed, el pueblo duda, el pueblo tiene hambre, y yo lo estoy guiando, y yo estoy también dudando ya como el pueblo. Yo no veo nada de tierra prometida, solamente desierto. ¿Por qué pasa esto? Dios le responde a Moisés. Moisés junta al pueblo: toma tu vara, ve a la roca y háblale. Y cuando le hables de esa roca saldrá agua y el pueblo va a beber. Moisés hace caso a Dios, sale de la presencia de Dios, convoca al pueblo, va a la roca, toma su vara, y en lugar de hablar, Moisés dice que agarra esa vara y le da 2 golpes. Ayúdame un poquito a pensar acá, si yo tengo razón. ¿Cómo se imaginan esos golpes de Moisés a la vara? ¿Habrán sido 2 toquecitos? Yo, no sé si están de acuerdo conmigo, yo no me imagino que eran 2 toques. Yo me lo imagino a Moisés dándole 2 golpes de enojo, de frustración, de dudas, donde una serie de sentimientos frustrantes lo dominaron y se olvidó que tenía que hablarle a la roca y golpeó enojado. El enojo lo dominó y golpeó la roca. Fueron 2 golpes de furia, 2 golpes de ira, 2 golpes de frustración, 2 golpes de amarguras, 2 golpes de rencores, 2 golpes de sentimientos frustrantes. ¿Qué dio esa roca? A veces me hace pensar esta roca también en los hijos. Dios nos manda a hablarles, pero nosotros, como no sabemos qué decirle, no somos padres sabios, somos padres sin recursos espirituales para educar, lo más fácil es golpearlos. Hablen a sus hijos con amor. A veces los hijos sufren
frustraciones nuestras con los castigos. Y esa disciplina no tiene resultado. Dios no justifica esta actitud de Moisés. Dios rechaza estos golpes. Dios rechaza esta agresión. Dios rechaza que no. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. El enojo desenfrenado, la ira, la furia, nos hace perder cosas. Y Moisés acá pierde una gran bendición por actuar con enojo desenfrenado. Muchos perdimos amistades, muchos perdimos trabajos, muchos perdimos familias, muchos perdieron esposas, muchos perdieron hijos, muchos perdieron padres, hermanos, por actuar con ira. Se pierden cosas en la vida cuando actuamos con enojos desenfrenados. Perdemos comunión con hermanos, perdemos comunión con la iglesia, perdemos bendiciones de Dios cuando hay enojo desenfrenado, cuando hay ira, cuando hay rencor. Moisés pierde la bendición. Dios no le permite entrar por esta actitud que tuvo a la tierra prometida. Hermanos, donde hay ira, donde hay enojo descontrolado, escuchen bien, no está la presencia de Dios. Donde hay ira, donde hay gritos, no hay bendición de Dios. No hay obrar de Dios. No hay justicia de Dios. Donde hay estos sentimientos, todo es pérdida y frustración. Santiago capítulo 1, versículo 9. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojo descontrolado abre puertas a los demonios, a Satanás. Y cuando Satanás y los demonios entran, todo es destrucción. Nada queda sano. Cuando yo abrí las puertas de mi vida, a través del enojo, de la ira, del rencor, de la venganza, es una puerta, siente Satanás que las bisagras se abren y entra y destruye todo. No queda nada sano. Por eso el Señor nos llama en esta noche a manejar el enojo, a no dejarnos dominar por el enojo. Santiago 1:19. Ahí nos da un consejo la palabra. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Cómo pueden ser lentos para enojarse? ¿Cómo lo voy a lograr? Acá el Señor nos da un consejo. Escucha más. Escucha consejos, escucha la palabra de Dios, escucha las predicaciones, escucha su voz. Seamos lentos para hablar, refrenemos la contestación, la mala contestación, refrenemos ofender, refrenemos juzgar, refrenemos retar. Primero escuchemos. Refrenemos la boca, contemos hasta 10, hasta 20, nos encerremos en el cuarto hasta que nos pase el enojo. Seamos lentos para ofender, para contestar. Habla al Señor, busca al Señor. Si quieres ser lento para enojar, dile al Señor las cosas que te molestan. Dile: Señor, yo estoy enojado, Señor.
Yo siento que son injustos conmigo. Yo siento que la situación está. Yo tengo razón para enojarme, Señor. Yo estoy enojado con mi esposa, Señor. Estoy enojado con mi esposo, cómo me trata. Estoy enojado con mis hijos. Estoy enojado con mi jefe, cómo me trata. Estoy enojado con mis hermanos de la iglesia. Estoy enojado con el pastor. Señor, estoy mal, estoy enojado. Pero Señor, es un sentimiento bueno. Hace 10 días yo estaba enojado. Y le decía a Dani, estoy enojado. Me tiene mal este tema. Y yo sabía que tenía que predicar. No tengo ganas de predicar. Hablé con Nito también. No sé si se acuerdan, viernes. Pero yo sé que el Señor va a hacer la obra. Porque mi enojo lo voy a llevar al Señor. Y me va a hacer entender. Él va a sanar mi corazón. Él me va a hacer dar cuenta de cosas que quizás yo estoy equivocado. Porque hay veces que nos enojamos, pero los equivocados somos nosotros, no la otra persona. Y cuando nosotros vamos en oración, si es necesario arrodillarse, postrarse, tirarse al suelo, el Señor nos va a dar la paz, la tranquilidad. Nos va a ayudar a que ese enojo salga, que no tome raíces, que no destruya mi vida, que no destruya la vida de mis seres queridos, de mis hijos, de mi esposa, de la iglesia. Busca al Señor y decir: Señor, estoy cansado, estoy herido, estoy dolido. No abraces el enojo. No lo abraces como un osito de pelo. Si vieron esos ositos que hay en el campo y te vayas a dormir con esos, no lo abraces. Abraza al Señor. Confiesa tu pecado. Y si haces eso, te garantizo que tu enojo va a desaparecer. El Señor te va a dar la tranquilidad, te va a dar la luz, te va a ayudar a entender también quizás al que te ofende, lo vas a entender. Decirle: Señor, háblame, Señor. Hazme entender si estoy mal. Muéstrame, Señor. Que me dé cuenta. A veces nos cuesta reconocer y nos endurecemos cuando hay una verdad y cuando tenemos que reconocer que estamos equivocados. Pero seamos sinceros con el Señor. Señor, necesito que me muestres. Necesito que tu poder, que tu Espíritu Santo me haga dar cuenta que estoy mal, que no quiero seguir así. Señor, no me dejes seguir equivocado, errado, con un corazón lleno de ira que explota por cualquier cosa, un corazón vengativo. Señor, eso destruye mi vida, destruye mi familia, destruye lo que toco. Satanás está feliz con ese corazón y yo no quiero eso. Vamos a ser sinceros. Yo sé que todos nos enojamos. Y yo dije que Dani era la que más se enoja en casa. No es así. Soy yo. Soy yo el que más se enoja. Pero también soy noble, ¿no? Me enojo y me paso, pero porque lo llevo al Señor. Si no, no sé dónde estaría yo. Yo te voy a proponer algo en esta noche. A tu lado seguramente hay alguien querido. Tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hermano. Y quizás
se enoja, se trata mal, se ofende. Yo te pido que le des un abrazo, un beso, le pidas perdón. No haga que me sienta frustrado con la predicación y que me llene de ira. Yo voy a dar el ejemplo. Yo voy a buscar a mi esposa y le voy a decir que la amo y que me perdone por lo gruñón que soy. Y ustedes también, ¿sí? Deseen un abrazo, busquen el perdón de Dios y olviden el enojo. Quiero terminar con dos frases. Las ponemos acá. Alguien dijo: el enojo desenfrenado no resuelve problemas, sino que crea más. Otra frase dice: el enojo desenfrenado no cambia el pasado, solo arruina el presente. No te vayas a dormir enojado. No dejes que el enojo viva en tu corazón, porque va a explotar como una bomba peligrosa y va a destruir todo alrededor. Vamos a escuchar una canción en forma de oración, la veamos en la letra, y mientras la vemos, le pidamos al Señor que no nos deje dar un paso más de una forma equivocada, que cambie nuestras vidas y llene nuestro corazón de amor. Que el Señor les bendiga. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame. No me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino
háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame, háblame.